Vamos a conversar esta mañana con la presidenta de la Defensoría del Consumidor. Está con nosotros. Bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros, señora Urbina. Muy buenos días, Romeo. Un gusto saludarle a la familia salvadoreña que también sintoniza este importante y prestigioso programa. Gracias. Mire, solo decirle que vía microonda vamos a tener a la viceministra, ¿no?, de Economía, solo para preguntarle a ver cómo se está haciendo, qué medidas se están tomando para tratar de estabilizar el tema del precio del frijol. Este es un tema importante porque es parte de la dieta alimenticia de los salvadoreños. ¿Quién no consume frijol, digamos, durante todos los días o en la semana en nuestro país? Es parte de la dieta básica. Así que es importante preguntar qué está haciendo la Defensoría del Consumidor. El viernes anterior yo decía que habíamos tratado de contactar a la presidenta de la Defensoría del Consumidor y bueno, al final, pues por un tema de comunicaciones no fue posible. La verdad es que nunca supo ella que le estábamos invitando, pero ahora le tenemos acá para que nos hable un poco sobre esta situación del monitoreo que hacen ustedes. Le preguntaba al ministro, por cierto, de Agricultura la semana pasada, el viernes que lo tuve aquí en los estudios, me decía, sí hay un problema aquí en el país de especuladores y acaparadores. Hay una plaga, la principal plaga, Romeo fue el término que utilizó, me dijo, es el tema de los especuladores y los que acaparan, ¿no?, el producto. Vamos a ver a continuación, Presidenta, vamos a ver precisamente un trabajo de Porfirio Mercado para ponerle contexto a esta entrevista de esta mañana, un trabajo que tiene que ver con el tema de la carestía de los frijoles y cómo las autoridades están tutelando de alguna manera o están monitoreando de alguna manera el precio del mismo. Veamos a continuación. En el campo, los pequeños agricultores hacen números de sus cultivos. La primera cosecha de frijol está por salir y la producción de maíz será buena, dicen estos campesinos que han llegado al maizal a ver si la sequía no les ha afectado. Son 4 tareas, tendría que ser 4 sacos. 4 sacos. 8 quintales. ¿No le preocupa que digan que va a haber una canícula? No, fíjate que no. No, porque primeramente es la voluntad de Dios. Pero ahora está caro el frijol, vale 1.25 la libra. Pero dice uno, digamos así, que está caro, pero eso es en el mercado. Ya aquí va afuera, uno de pobre, ya lo a rematar lo van a uno, pues. Ya lo vienen a comprar ya bien barato, ya pues. El panorama es otro en la principal plaza de granos básicos del país. Pese a que hay frijoles suficientes, aquí todos hablan de precios altos. Por el momento el frijol SEA se encuentra a 1.20, hay de 1.10 y el sangre de toro está a $1. En el caso del maíz, el arroz, ¿cómo están esos precios? El maíz se mantiene a 16, 16.50. El arroz se mantiene también, solo ha subido 5 centavos la libra. Estaba a 50, hoy vale a 55. ¿Cómo ha encontrado los precios, amigo? Así que yo, bueno, para mí, digo yo que ha subido mucho el frijol, mucho, demasiado hasta arriba. La carestía podría ser mayor, incluso pasar a ser escasez de granos básicos, debido a la amenaza de una sequía prolongada en todo el territorio nacional, especialmente en la zona oriental. Lo que se prevé es que sea un niño severo, un poco severo. Ya estamos padeciendo esto. Imagínate, el día de ayer tuvimos el paso de una onda tropical que nos dejó muy poca lluvia. Hemos tenido ya 2 periodos de sequía de 5 días. Yo escuchaba al presidente Sánchez Herén que decía, unidos crecemos todos, va. Yo creo que aquí deberíamos hablar más de que unámonos para sobrevivir, porque eso es lo que nos va a tocar, ¿verdad? Aquí debemos tener, por ejemplo, medidas como reservas estratégicas de grano en todos los municipios. O sea, aparte de algunas reservas centralizadas, tipo el antiguo IRA, ¿va? Eso estaría bien. Pero yo creo que cada municipalidad, por ley, debería tener su reserva estratégica de grano. En medio de la sequía y los altos precios también están los especuladores, que aunque por años se sabe están activos, el gobierno todavía sigue buscándolos. Estamos trabajando con la Superintendencia de Competencia y con el Ministerio de Economía para identificar plenamente quiénes son los acaparadores
y tomando medidas desde la política de Estado, como es, por ejemplo, restringir exportaciones, abrir un contingente de importación para los comerciantes que se dedican al menudeo y a las cadenas de supermercados. El problema es, vaya, vengo diciendo, ellos lo aguardan, lo almacenan y no hay frijol. Donde no hay frijol dicen a sacarlo. Ese es el negocio, ¿verdad? Dicen a sacarlo, ¿verdad? Pese a que hay tierra suficiente en el país para cultivar, en lo que va del año ya se importaron al menos 44,000 quintales de frijol y se proyecta traer más. Pero el problema de la carestía, sostienen los agricultores, no depende solo del factor climático o de la falta de producción, sino en la falta de medidas en contra de los acaparadores. Desde el caserío Aguasarca, jurisdicción de San Juan Opico, y con imágenes de Rafael Argumedo, Porfirio Mercado, Noticiero Hechos. Muchas gracias, Porfirio Mercado, por esa información, ese reportaje que nos ilustra cómo está la situación desde los campesinos, que tienen una expectativa obviamente de tener una buena cosecha, ¿no? A pesar de que se anuncia una canícula, de que acabamos de pasar una canícula y se caracteriza porque no hay lluvia, ¿verdad? Y no se sabe lo que puede venir en adelante. Pero el tema de los especuladores, acaparadores, sí es bien importante, porque ese es un tema que sí se puede controlar. Probablemente, y bueno, seguramente no se puede controlar la lluvia, ¿no? La estación lluviosa, pero sí puede trabajarse en esa parte. Así es que, Yancy, muchas gracias por estar con nosotros nuevamente, presidenta de la Defensoría del Consumidor. Coméntenos un poco qué vienen haciendo y más adelante vamos a escuchar también a la viceministra de Economía de nuestro país. Bienvenida. Gracias, Romeo, por la invitación y por la oportunidad de comentar con la ciudadanía algunos elementos de las acciones que realiza el Sistema Nacional de Protección al Consumidor, que déjeme decirles una disposición que está contenida en la Ley de Protección al Consumidor y que conforma un mecanismo de coordinación para que hayan las instituciones coordinadas actuando en relación a alguna tutela de derechos de las personas consumidoras. Es así que, por ejemplo, para este caso hay una acción coordinada entre el Ministerio de Economía, el Ministerio de Agricultura, la Superintendencia de Competencia y también la Defensoría del Consumidor. Parte de estas acciones son las que vamos a comentar en esta mañana. En primer lugar, Romeo, me gustaría que situáramos un poquito el análisis de qué está ocurriendo, porque muchos vemos el efecto que tiene el incremento del precio y cómo daña la economía de la familia salvadoreña, cómo lesiona la economía. Ahora hay que contextualizar un poquito esto de qué es lo que viene ocurriendo. A mí me gustaría, en primer lugar, comentarles que este no es un fenómeno exclusivo de El Salvador. Esta situación, este incremento de precio ha ocurrido de manera simultánea en la región centroamericana, muy particularmente con aquellos países que tienen una preferencia por la degustación de un tipo de producto, que es el frijol rojo, y en el caso nuestro, pues el frijol rojo de seda, aunque como ya vimos en el reportaje, hay también otros tipos de frijoles. En la región centroamericana, el incremento del precio se produce casi simultáneamente. Me gustaría mostrarle a usted y a la ciudadanía esta gráfica, que ilustra, por ejemplo, el comportamiento del precio en estos tres países. No sé si es posible. Muy bien, gracias. Decirle, por ejemplo, esta es una gráfica que ilustra el comportamiento del precio desde el año 2009. Y usted notará que la línea verde es la de Nicaragua, la de roja es la de Honduras y la celeste es la de El Salvador. Y notará usted que los tres países tienen un comportamiento muy similar y siguen la tendencia. Tal es el caso, por ejemplo, que en el 2010 tuvimos este incremento muy alto de precios que se extendió hasta lo largo del 2011 y luego estos precios tienden a una estabilización en los años 2012-2013. ¿Qué sucedió en ese periodo de estabilización? En este periodo de estabilización corresponde, en el caso de El Salvador, a una importante cantidad
de inversión de política pública en el fomento a la producción. Los países, en el caso de Nicaragua, en el caso de Honduras, tienen una producción bastante superior. En el caso de El Salvador venimos de ser un país en el que el porcentaje de importación puede andar rondando hasta el 60% en este producto. Y en los últimos años, el gobierno de la República ha desarrollado un fomento a la producción de granos básicos. Tanto es así, Romeo, usted conoce muy bien el programa de agricultura familiar, el programa del otorgamiento de paquetes agrícolas para la semilla, el Banco de Fomento Agropecuario, que hizo un giro muy importante en los últimos años. Por ejemplo, entre el 2012 y 2013 entregó casi 9 millones en créditos únicamente para granos básicos. Es decir, hay una decisión política de incrementar la producción a nivel nacional. Es decir, que no hay escasez. Efectivamente, este es un elemento muy importante. Yo quisiera ver qué ha pasado con los otros países, porque en general, por ejemplo, Honduras, en la cosecha pasada, Honduras tuvo una dificultad en su producción y tuvo una disminución en el total de su producción nacional. Y también en el caso de la oferta en Nicaragua, varió, porque Nicaragua hizo un giro en torno a la producción de frijol, también frijol negro. Y entonces hay un movimiento en estos países en torno a la oferta. ¿Qué explica entonces en el caso de El Salvador? ¿Por qué es que en El Salvador, aún teniendo una producción récord, una producción que es superior a la demanda de consumo nacional? Porque la producción nacional está en 2.6 millones de quintales de frijol, y en el caso de la demanda de consumo local es 2.4 millones. Ok, ¿y por qué importamos entonces, Yancy, casi 40.000 quintales en este momento? Esos son importaciones menores que siempre hay un corredor. Mire, la región centroamericana tiene unos vasos intercomunicantes en el mercado de granos básicos, Romeo. Si el gráfico nos decía cómo es de similares los comportamientos que tenemos. Y hay un flujo natural, diría yo, de producto entre Honduras, Nicaragua y El Salvador. ¿Autorizado o no autorizado ese flujo? Ese es un fenómeno que se da de manera natural, diría yo. El volumen de las importaciones nuestras es sumamente menor comparado con lo que hemos traído durante los periodos anteriores. Correcto, eso lo tengo claro, ¿no? Lo que no me cuadra, y usted ya me está dando una explicación, lo que no me cuadra es cuando me dice, mire, la producción que hemos tenido nosotros está por encima de lo que necesita el país ya para consumir. Bueno, si está por encima, ¿por qué está entrando o han entrado 40.000 quintales si tenemos suficiente producción aquí en el país, ¿no? Ay, porque los comerciantes, recordemos que en esto estamos hablando también de que hay otros operadores que trabajan en el tema de industrialización de productos procesados, ¿verdad? Que aquí también ya se hace mucha producción de frijol molido para empacado, que tiende también, y algunos de estos son procesados, preparados para la reexportación. Es decir, hay un producto que entra y que también vuelve a salir como reexportado, le llamamos a esto. Esto no es, diría yo, una señal de que hay poco producto en el mercado, porque tiene otros propósitos y otras utilidades que también se generan de este mismo producto de frijol. Esto le puedo también comentar que en todas las inspecciones que hemos realizado, que hasta este momento ya llevamos 141 establecimientos inspeccionados, muchos de estos, la mayor parte, tiendas y distribuidores, nos genera una existencia de producto. En ninguno de los establecimientos, creo que su reportaje también lo señalaba, no se señala ausencia del producto, sino que se señala la diferencia del precio, ¿verdad? Presidenta, vamos a hacer la primera pausa comercial y ese es el tema que vamos a retomar cuando regresemos. Sí me parece que está claro ese tema, ¿no?
de que no hay escasez de producto en el mercado, lo que hay es una carestía del producto y entonces hay que ver qué fenómeno es el que está propiciando el aumento en el precio del producto. Hay variedad de frijol en el mercado, como lo vimos en el reportaje de Porfirio, y además de que hay variedad, hay frijol, hay existencia de frijol en los supermercados. El punto es por qué entonces, si hay producto, ha subido de precio, porque generalmente el precio sube cuando no hay existencia del producto, cuando hay escasez del producto. Ese es un fenómeno aparentemente raro, ¿no? En donde aparentemente va a terminar en el precio de los especuladores y acaparadores, podría ser. Así que con eso regresamos después de la pausa. Vamos a ver, si está lista la microonda con la viceministra de Comercio e Industria de nuestro país, pues me avisan para ir con ella y preguntarle sobre las medidas, porque vamos a entrar al tema este de por qué habiendo frijol en el mercado, ¿no? Aun cuando, como me explicaba la presidenta de la Defensoría del Consumidor, probablemente el frijol tenga un precio más alto en los países centroamericanos y esto motiva, es un incentivo para las personas que trabajan con el tema de la especulación. Pues a pesar de eso continúa registrándose existencia de frijol en el país. El punto es que aún habiendo, hay carestía en el frijol, está caro el frijol. A ver, Presidenta, ¿cuáles son las razones por las cuales, si no es la especulación o es la especulación la que motiva esta alza en el precio de los frijoles en nuestro país? En el caso del análisis que hemos realizado, las 4 instituciones que estamos atendiendo este problema, Romeo, creemos que hay un manejo especulativo del precio. ¿En razón de qué? Los otros países, como le mencioné, tienen una situación de oferta que se alteró. En el caso de Honduras, le mencionaba una disminución en su producción. En el caso también de Nicaragua, esta variación que hizo Nicaragua como país soberano de introducir un cultivo, un área importante de cultivo al frijol negro. Y déjeme decirle que también ha ocurrido otro factor que es importante en el análisis y es que Costa Rica dejó de importar de China su frijol negro y esto ha demandado también producto en la región que es el frijol negro también que consume en Costa Rica y también el frijol tinto. Este escenario, cuando nosotros en el país tenemos una condición óptima de producción, ¿verdad? Y tenemos un récord en la producción, se diferencia de los problemas que tienen los otros países. ¿Qué ocurre? Nuestro precio está todavía aún con el incremento que ha presentado a un precio menor que lo que existe en Nicaragua y también en Honduras. Pero como usted decía, estamos claros que no se trata de una cuestión de escasez. No hay una situación de escasez. En todas las inspecciones que hemos realizado, que nos movemos, Romeo, por eso en el programa de inspecciones de la Defensoría ha incluido en esta ocasión 2 sectores muy importantes de la cadena. En primer lugar, por ejemplo, las plazas de comercialización de los productores. Hay importantes plazas de comercialización de productores medianos y también grandes productores. En el caso de los transportistas, que es otro segmento de la cadena de comercialización, que es muy importante, que usted lo conoce, muchas personas también señalan que dentro de este eslabón puede haber una manipulación del precio, en el caso de los transportistas, y también en el caso de los distribuidores y comercializadores. En todas las inspecciones que hemos realizado en estos establecimientos, hemos encontrado productos. Hemos incluido en estas inspecciones a la Dirección General de Impuestos Internos del Ministerio de Hacienda para cruzar también información sobre qué está ocurriendo con este mercado en estos comercializadores distribuidores. Y la División de Control Migratorio y Fiscal y Finanzas de la Policía Nacional Civil. Hemos inspeccionado bodegas
y hay producto. Nos parece que en esto pues lo podemos constatar. Usted en su mismo reportaje lo habrá indagado y lo mostró Porfirio. En todos los establecimientos hay producto. Lo que se presentó es un manejo especulativo del precio, que estamos también, a propósito de ello, realizando auditorías a 37 empresas, Romeo, que han sido requeridas con información sobre inventarios que vienen manejando desde meses atrás, inventarios, evidencia de facturación de compra, evidencia de facturación de venta, de tal manera que nos permita determinar cuál es la razón por la cual estos operadores, que son importantes agentes en el mercado, han incrementado el precio. Bueno, vamos a preguntarle a la viceministra de Comercio e Industria de nuestro país, a Mervin Barrera, que está a través de nuestra señal de microondas, que nos comente también, nos dé su punto de vista sobre esta situación, sobre la carestía del frijol, viceministra, pero además, ¿qué está haciendo el Ministerio de Economía, no? ¿Qué medidas se están tomando junto con otras entidades del Estado para poder estabilizar el precio del frijol? Buenos días. Buenos días, Romeo. Un gusto saludarlo a usted, a la presidenta de la Defensoría y a toda su audiencia de Canal 12. Coméntanos un poco, viceministra, ¿cuál es el diagnóstico que tienen ustedes de esta situación? Y la pregunta más clara y más concreta es, ¿cuáles son las razones desde el punto de vista del Viceministerio de Economía por las cuales el frijol ha subido de precio? Sí, tal y como lo ha expresado la señora presidenta de la Defensoría, formamos parte del sistema de protección al consumidor y hemos estado monitoreando con la Defensoría, la Superintendencia y el Ministerio de Agricultura este comportamiento que ha tenido los precios. Creemos nosotros, tal y como ya lo expresaba, que esto es básicamente objeto de especulación. Cuando uno analiza la producción última de la cosecha reciente, que más o menos ascendió a 2.6 millones de quintales, cuando uno mira el comportamiento del consumo, que es de 2.4, podemos ver que obviamente sí hay un excedente de producción a nivel del mercado local. Obviamente también cuando visualizamos el comportamiento de las exportaciones, quiero mencionarle que a mayo del año pasado las importaciones eran 176,000 quintales y para este año únicamente tenemos un total de importaciones de 51,000 quintales. Esto, digamos, nos da como resultado de análisis que obviamente sí existe producción en el mercado, que básicamente incluso el contingente que se ha aprobado se ha movido muy poco porque obviamente la producción y hay producto en el mercado. Entonces concluimos que esto es básicamente producto de alguna especulación de algunos agentes poco éticos que están realmente dañando el bolsillo de los consumidores. Muy bien, viceministra, entonces la pregunta es como muy lógica, ¿no? ¿Qué están haciendo para tratar de ubicar a estos especuladores? ¿Qué herramientas legales tienen ustedes? ¿Qué tan cerca están de los especuladores y acaparadores del frijol? Porque ya, como usted lo deja bien claro y también la presidenta de la Defensoría, es lo que podría estar detrás de el alza, ¿no?, en el precio de los frijoles. Sí, la verdad que las medidas, es un conjunto de medidas que se han tomado. Quiero decirle a la población que nos escucha que desde mayo pasado, y entiendo que la presidenta de la Defensoría ya lo mencionaba, se tomaron medidas para restringir las exportaciones de aquellos productores exportadores que no tenían compromisos con sus compradores. Es decir, se conversó con el sector privado a efecto de que no dañara compromisos previamente establecidos. También se tomó como medida la autorización de un contingente de importación de 9,000 toneladas con el objeto de que exista suficiente producto en el mercado para compensar esa alza en el precio que es básicamente motivo de la especulación. A nivel de los acaparadores o de estos malos agentes, vale decir que semanalmente estamos monitoreando con la Defensoría del Consumidor. Ellos están desarrollando control, inspecciones y obviamente también algunos procesos de auditoría que entendería yo que se pasarán a las instancias pertinentes, en este caso la Fiscalía, para poder proceder a penalizar a estos malos agentes que obviamente están distorsionando en el mercado.
quiero decirle que montar una investigación de este tipo realmente no es fácil, necesitamos poder demostrar y obviamente que las instancias pertinentes puedan hacer uso de la institucionalidad del Estado. Viceministra, quédese con nosotros unos minutitos ahí, ¿no? La tenemos en el cuadro de pantalla, nos vamos a quedar en esta composición para preguntarle a la presidenta de la Defensoría, bueno, qué tan cerca estamos, qué tan difícil es, por qué es tan difícil identificar a los especuladores o acaparadores y si hay antecedentes de este país o en este país donde se haya llevado a prisión o se haya capturado a los especuladores. Hay, Romeo, antecedentes en esta materia. Déjeme decirle de que realizar una inspección, una verificación, una auditoría requiere de un despliegue de todos los recursos del Estado para que sea efectiva. Por ello, hemos incluido en estas auditorías a la Dirección General de Impuestos Internos, que nos permite cruzar información, economía también por el tema de migración, de producto, de todo este tránsito de productos, permisos de exportación, permisos de importación, que nos permite conocer inventario. También es el caso de la Policía Nacional Civil a través de la división fiscal. Pero ¿por qué no es fácil? ¿Se mueven? Porque me imagino que al final habrá una bodega, ¿no? En algún lugar, o bodegas que funcionan como almacenamiento. Hay una importante informalidad en este mercado, Romeo. Hay muchos agentes económicos que se mueven en la informalidad, que no declaran su producción, que no declaran su comercialización, que no son sujetos, digamos, con todos los procedimientos contables, administrativos para poderlos indagar y determinar. En aquellos casos donde esa formalización se produce, es más factible que podamos desarrollar las auditorías que corresponden, determinar si hay un incumplimiento a la ley o si estamos frente a una maniobra, a un artificio, que como la ley nos señala, es la práctica abusiva, que es condenable, que es objeto de una sanción y que es penada, que es una práctica abusiva por parte de los proveedores, si lo vemos desde la perspectiva de la ley de protección al consumidor, porque hay que decir también que la ley, el Código Penal en el tema de acaparamiento es un asunto que ve más tema de fiscalía, y también la propalación falsa, que es la base sobre la cual actúa este tema de la especulación. Viceministra, solo para cerrar ese enlace con usted, coménteme un poco qué impacto han tenido estas medidas que ya han iniciado, ¿no? Porque creo que el precio del frijol continúa elevado todavía, no se ha estabilizado todavía, y si no es entonces estas medidas como la importación, tengo entendido, ¿no? De 40.000 quintales, una cantidad similar, pues esto se supone que tendría que tener ya un efecto en el precio del frijol y no ha sido así, todavía continúa caro. Digo, ¿qué otras medidas vienen para estabilizar el precio? Cómo no, quizás me gustaría mencionar que son 198.000 quintales, Romeo, y hay que entender que dado el acuerdo que se estableció para garantizar que efectivamente el producto fuera a los consumidores, hay algunos requisitos que los importadores deben de cumplir, como por ejemplo mencionar de dónde proviene la importación, bajo qué marca se tiene que distribuir en grano, no así en otro tipo de presentación. El canal por donde va a entrar el producto, y todo esto con el objetivo de garantizar precisamente la predecibilidad de la información que necesitamos. Hay que entender pues que las empresas están evaluando las mejores opciones para poder hacer estas importaciones que van a beneficiar en precio a los consumidores. Solo una precisión. Quiero mencionarle, ¿sí? No han entonces entrado al mercado, sino más bien se ha autorizado la importación de este frijol. Sin embargo, ya tenemos conocimiento que una empresa ya realizó el mecanismo correspondiente en el Ministerio de Agricultura para hacer la primera importación. Definitivamente esperamos que a futuro puedan haber más interesados, pero básicamente también consideramos que eso va a generar un efecto inmediato en la estabilización del precio. Quiero decirle que el sábado el ministro de Agricultura ya hablaba de una disminución en la plaza más importante, que es la calle Gerardo Barrios, del precio del frijol a nivel de mayorista. Nosotros esperamos que en los próximos días esta baja en el precio a nivel mayorista pueda también distribuirse a nivel de los consumidores y que estos puedan comenzar a ver el efecto de todas estas medidas.
Sin embargo, obviamente hay que seguir trabajando, como muy bien decía la presidenta de la Defensoría, en la identificación de estos agentes que, como ya ella explicaba, se mueven muchísimo en la informalidad, además de trabajar con las medidas de aquellos que están trabajando legalmente y que la información disponible en el Estado nos permite identificar a dónde podría estar esa retención de producto que está generando esta especulación. Muy bien, viceministra, solo así breve, ¿no? Estamos en manos de los especuladores, cuando ellos quieren manejan el mercado. Yo creo que hay que entender que este es un mercado bastante susceptible porque la dieta alimenticia de los salvadoreños está concentrada en buena parte en este producto. Nosotros el día viernes, y la presidenta de la Defensoría le puede ampliar más la información, estamos considerando futuro establecer algunas otras medidas para evitar precisamente lo que usted menciona, porque no podemos estar en manos de especuladores que juegan realmente con el bolsillo de los salvadoreños, y obviamente el Estado tomará las medidas pertinentes a efecto de evitar que nuevamente esta situación pueda repetirse. Viceministra, ¿le parece bien la medida que anunciaba ayer el ministro de Agricultura, el viernes, ¿no? Que estuvo aquí en el programa, decía, tenemos que establecer reservas, ¿no? Tener reservas. No está hablando de una rehabilitación del IRA, sino más bien de un mecanismo de almacenamiento que le permita al gobierno en determinado momento, en coyunturas como esta, incidir en el precio de los granos básicos? Definitivamente, tanto la conformación de una reserva estratégica como otras medidas se están ya evaluando por parte de estas instituciones que conformamos el sistema para evitar que a futuro vuelva a suceder. Y vale decir que esta medida incluso podría también considerarse para el maíz, que es también parte de la dieta alimenticia de los salvadoreños. Sí. La verdad que hoy por hoy, Romeo, tenemos una cantidad importante de cooperativas que manejan volúmenes de producción interesante, que tienen bodegas y que obviamente el mecanismo de logística, de almacenamiento y distribución de estos productos podría ser mucho más moderno y mucho más fácil de llegar a los consumidores. Ok, viceministra, muchas gracias. Un saludo para usted. Muchas gracias por habernos atendido a través de nuestra señal de microondas. Buenos días. Un gusto, Romeo. Buenos días y saludos ahí en el estudio. Un abrazo. Presidenta de la Defensoría, vamos a continuar con usted. Quiero precisar un poco, o me gustaría si tiene un poco más de información sobre estas empresas que están siendo monitoreadas o monitoreadas. Si es por alguna presunción, si es por algunos elementos que le están dando, digamos, a la Defensoría y que al final podría terminar como empresas que están acaparando. Hay que tener... ¿O son los mayores distribuidores y por eso se hace? Hay en el mercado, como en todo tipo de mercados de productos, Romeo, agentes que tienen más posibilidades de influenciar el mercado. Y si bien es cierto, el mercado del frijol es un mercado masivo donde participan operadores, infinidad de operadores, muchos de ellos en la informalidad, también es cierto de que hay otros operadores muy importantes que determinan precios, que son agentes relevantes en el mercado y que tienen cierta formalidad en la cual operan. Estas empresas hemos identificado al momento 37 empresas a las cuales se le está practicando una auditoría de conjunto con la Dirección General de Impuestos Internos, entre otros, porque ¿Por algún aquí tipo colaboramos, de indicio, porque encontramos hallazgos, indicios de potenciales hallazgos de infracción a la ley. Estamos en ese proceso de investigación. Yo creo que en ello, Romeo, es importante dos precisiones. Uno, es que este producto hasta el momento en nuestro país no tiene regulación alguna. No estamos, a pesar de ser un producto que es de altísima demanda, que es de altísimo, objeto de transacciones de compra y venta en el mercado, este es un producto que está totalmente a merced, diría yo, de la oferta y la demanda, del juego de oferta y demanda. Aquí no hablamos de ningún tipo de regulación de precios en esta materia. Y el segundo de los elementos que es clave en ello es la inmensa cantidad de personas, empresas, proveedores que operan. Es decir, hay una característica muy importante que hay que tomar en cuenta y en cualquier caso, una intervención nuestra del Sistema Nacional de Protección al Consumidor es en el marco de lo que la ley nos manda. Y como en todo, vivimos en un Estado de Derecho, tenemos que seguir el debido procedimiento para determinar en una investigación una infracción a la ley.
Es decir, nosotros también estamos obligados, tanto desde el ámbito administrativo que opera la Defensoría, como también desde el ámbito penal que opera la Fiscalía General de la República, a desarrollar todo el procedimiento que la ley nos manda y a garantizar un debido proceso en esta investigación. Esto es importante porque muchos quisiéramos ver una inmediata reacción. Claro. En el día a día. Vaya, imaginémonos, el día lunes 7 se hace público el contingente de importación para productos. Estamos a 8 días, Romeo, y nosotros quisiéramos, al igual que usted y que toda la ciudadanía, que esto caminara bastante rápido, es decir, pero también que es importante señalar que en este procedimiento intervienen empresas. El contingente de importación es un contingente que se abre para que participen también privados. Presidenta, hace unos minutos, ¿no? 12 minutos, el MINEC tuiteó a través de su cuenta que la viceministra Merlin estaba con nosotros, Merlin Barrera, y bueno, dice, creemos que el alza en el precio del frijol es un hecho de especulación, inmediatamente, por ejemplo, ¿no? A propósito de la ansiedad que tenemos muchos, y de ver las declaraciones, Roberto Cañas pregunta, si esto es así, ¿qué esperan para meter a la cárcel a los especuladores, así fríamente? Estamos ocupándonos de eso, don Roberto, como ciudadanía, de realizar todas las investigaciones que nos permitan concluir si hay esta práctica que la ley tipifica como una práctica abusiva, y me voy a permitir citarlo. La realización, fíjese usted que dice la ley, la realización de maniobras o artificios que conduzcan al incremento injustificado del precio del producto o en el acaparamiento. ¿Y qué implica esto? Que debemos en las autoridades que estamos indagando, investigando, demostrar de que ha habido una maniobra, de que ha habido un artificio para el incremento injustificado del precio. Claro, la ley franquea la oportunidad para que podamos investigarlo, indagarlo, claro, le da las competencias a la autoridad y nos estamos ocupando de ello. Lo que también hay que tener claro es que no se opera solamente porque haya un ciudadano como usted o don Roberto o yo que diga, él es un especulador, por todo lo que hemos visto en el comportamiento, le incrementó el precio, es un especulador. Claro, hay que seguir el debido proceso y documentar bien los casos. Efectivamente. ¿No? Yo creo que en esto es importante que también la ciudadanía colabore, Romeo, porque decirle, en el ámbito de este universo tan amplio de operadores se requiere información. Cuando la ciudadanía conoce de alguna práctica, de algún movimiento sospechoso, de algún volumen de producto que no ha sido lo usual dentro de su colonia, su barrio, su municipio, pues que lo reporte también a las autoridades, porque esto nos permite actuar de manera oportuna y eficaz. Vamos a hacer la pausa comercial. Cuando regresemos, tiempo para ir al enlace con la Radio 109. Ahí va a estar, por supuesto, Tony Cabezas. Regresamos en breve. A ver, estamos listos con la radio, me comentan si estamos listos para ir con Tony de una vez, ¿no? Por favor, porque no sé si tengo comunicación. Pero antes, mientras me autorizan eso, preguntarle de estos factores. Un poco conversaba la presidenta de la Defensoría sobre estos factores también que hacen que se incremente, hay más demanda en la región, dice usted, y por ejemplo, hay otros países que traían frijol desde Asia y ahora no lo están haciendo, ¿no? Porque suplen su demanda de la región centroamericana. Sí, en el periodo, Romeo, también ha acontecido que Costa Rica, y esto lo reporta la red de alerta temprana para la hambruna, que es una red apoyada por el AID, que menciona, que nos informa de que en el caso de Costa Rica, por ejemplo, ha disminuido sus importaciones de China, que era donde traía su frijol negro,
y hoy lo compra regionalmente. Esto pone indudablemente alguna presión mayor en la región, en el mercado regional, a este producto. Y esto me parece a mí que es otro de los elementos que hay que tomar también en cuenta, dado que el comportamiento regional, como les decía, es un elemento relevante en materia de este producto. Yo creo que estas medidas, todo lo que está aconteciendo, Romeo, confirma la necesidad en el país, y así lo hemos manifestado por el interés de los consumidores, de que el país avance con el establecimiento de una reserva estratégica de productos para que pueda intervenir en el momento en que sea preciso y no le demos chance a los acaparadores, a los especuladores de estos productos, porque es suficientemente evidenciado en los últimos años que aún cuando dejamos a la oferta, a la demanda, regular el mercado, se necesita definir medidas que protejan el interés de los consumidores mediante este tipo de prácticas, por ejemplo, de las reservas estratégicas. Esto existe en otros países, esto no debe asociarse necesariamente con una modalidad del pasado como el IRA, porque son asuntos distintos. Creo que hay que también tener en cuenta eso. El otro es un mecanismo también de almacenamiento y otros propósitos. En el caso de lo que el ministro también ya ha señalado, es la importancia, la necesidad estratégica de proteger los derechos de las personas consumidoras, de protegerlos de prácticas que ocurren en el mercado, que son contrarias a la ley y que no permiten un normal desenvolvimiento, una sana competencia. Vamos a ir con Tony Cabeza, ¿le parece? En la radio 109. Tony, buenos días. Bueno, Tony, ya te comentaba, ¿no?, más temprano que la presidenta de la Defensoría del Consumidor iba a estar con nosotros esta mañana. Qué gusto saludarla. Bienvenida a la frecuencia de Radio 109. Mucho gusto, estimado amigo. Un gusto saludarle también a usted. Muchas y gracias. a todo su equipo en la radio. Muchas gracias. Está con nosotros el doctor Norman Quijano, alcalde de San Salvador. Estábamos comenzando a platicar, a charlar, a hablar de las vacaciones de agosto que están a la vuelta de la esquina. Bueno, ahí también hay mucha movilización por parte de la Defensoría del Consumidor, ¿verdad? Efectivamente, en la temporada. Buenos días, señor alcalde. Buenos días. Un gusto saludarle. Señora, buenos días, gusto saludarla también. Romeo, muy buenos días. Igualmente, doctor, ya vamos a sí, en el caso gusto de la saludarle, por supuesto. Decía, perdón, que en el caso de la Defensoría, en la temporada agostina, como en otras de alta demanda y consumo nacional, pues despliega todo su equipo. Estamos listos ya, preparados para intervenir en esta temporada vacacional con nuestros equipos. En esta oportunidad vamos a desplegar también equipos en la Feria Don Rúa, en el caso de la Feria Consuma, también para poder tener un servicio a la ciudadanía como se lo merece en esta temporada y prevenir cualquier práctica que pudiera ser contraria a la ley. Doctor, ¿de qué están hablando ahí con Tony? Me imagino que ya le preguntó si Argentina o Alemania, porque Tony, yo al final no terminé de entender, Tony, con quién iba, si con el FAS o con Alemania. Fíjate que yo le iba a Argentina, al menos en el partido de ayer, Gran Romeo, ¿verdad? Pero bueno, ni modo, ganó Alemania. No, estábamos comenzando a platicar, hay muchos temas ahí pendientes con el doctor Norman Quijano, pero antes yo quería preguntar a Yancy Urbina, al final entonces, ¿qué pasa con el frijol? ¿Es acaparamiento? ¿Es que se exportó todo? He escuchado cosas relativas a que Alba con eso paga no sé qué allá a Venezuela, que el frijol se fue, o sea, ¿qué es lo que está pasando? Y yo no sé si el doctor Norman Quijano ha escuchado algo al respecto también. Sí, por supuesto, lo hemos escuchado. Supimos a través de la anterior campaña presidencial pues que teníamos una cosecha récord y ahora nos estamos desayunando con que el frijol ha subido en una forma desproporcionada a 1 y pico la libra de frijol. Entonces, ¿qué pasa? El ciudadano se está preguntando qué es lo que sucedió con la cosecha récord, ¿no? A ver, Yancy Urbina. Bueno, estimado Tony, quiero comentarle de que el producto se encuentra en el mercado. Eso lo hemos evidenciado en todas las inspecciones que hemos realizado durante los últimos 2 meses. Y a propósito de ello, podemos concluir que hay un manejo especulativo del precio. Y en esto creo que hay varios elementos que lo evidencian
y que a propósito de este manejo especulativo del precio, se ha implementado una serie de medidas por parte del Gobierno de la República. En primer lugar, por ejemplo, la Defensoría del Consumidor ha desarrollado inspecciones, pero también ha instruido 37 auditorías a igual número de empresas, dado de que en las indagaciones preliminares encontramos potenciales hallazgos de incumplimiento a la ley que estamos procesando a efecto de determinar y completar todo el ciclo que la ley también nos manda. Porque, como usted comprenderá, en el Estado de Derecho que nos ampara a todos los salvadoreños, salvadoreñas, se requiere que desarrollemos el debido proceso en estas investigaciones. También hemos adicionalmente tomado otras medidas. Es el caso, por ejemplo, que ante la realidad innegable de que los precios en Honduras y Nicaragua son precios superiores a El Salvador, se tomó previsoriamente, fíjese usted, allá en mayo, entró en vigencia el 15 de mayo la suspensión temporal de las exportaciones de este producto, de tal manera que garanticemos la seguridad alimentaria de la población. Además, como este es un producto que se mueve entre la oferta y la demanda, en nuestro país hemos colocado la apertura de un contingente de hasta 9,000 toneladas métricas de este producto para que puedan inyectarse al mercado y contribuir a la estabilización del precio. A mayor producto en el mercado va a haber mayor competencia y mayor oportunidad de que el precio tienda a la regularización. Muy bien. Un elemento, si me lo permite, breve, Romeo, quiero decirle también que hay una realidad que es que en las próximas semanas la producción nacional empieza a salir. Este es un elemento que también va a contribuir a la estabilización del precio. Es decir, en el caso, la producción finales de julio, agosto, estará saliendo el primer contingente. Ojalá, porque si no va a llegar a $2 y más el precio del frijol, ¿no? A ver, doctor, bueno, gusto saludarle. Escuché decirle al doctor Norman Quijano, mire, hay alcaldes, vamos a preguntarle esto porque es importante también saber por dónde va la candidatura, ¿no? Y la figura del doctor Norman Quijano. Hay alcaldes que nos hemos ganado el derecho. Yo sí creo que una persona que ha sido un candidato a la presidencia, como el doctor Norman Quijano, sin duda alguna, pues estaría, como dice, está de más una evaluación, decía, ¿no? Hay alcaldes que no necesitamos de una evaluación para saber que nos hemos ganado el derecho. Usted va a correr, obviamente, para la próxima campaña electoral, ¿no, doctor Norman Quijano? Sí, lo he dicho con todo énfasis, Romeo. Considero de que el proceso que ha abierto el partido, nunca yo he manifestado objeciones en cuanto a lo que pueda ser una regeneración política al interior de nuestro instituto, pero lo que sí objeté yo eran los tiempos y dije que me iba a someter al proceso. Debo aclararlo también, nunca he objetado someterme a un proceso que la Asamblea General de miembros del partido en un congreso estipuló. Ciertamente uno debe estar sustentado en su trabajo, en su esfuerzo, en su, diría yo, en su permanente actividad al interior de las necesidades de las comunidades. Yo soy una persona que una vez que se pasó el evento electoral, dije menos política y más administración y me centré en un 100% en el trabajo de la alcaldía, a tratar de cumplir con toda mi oferta electoral, a luchar por calar hondo en el sentimiento de los capitalinos que también me manifestaron su apoyo, no solamente el 2 de febrero, sino que el 9 de marzo en las 2 elecciones ganamos. Me refiero al municipio de San Salvador. Entonces eso es un mayor compromiso para este servidor, Romeo. Y doctor Quijano, estoy corriendo dentro del proceso, me inscribí como todos, porque considero de que, pues hombre, creo que a mí me gusta servir. En el término más sano, ¿no? ¿Tiene competencia o ve algún competidor? Pues habrá que verse. En el momento solo hemos manifestado nuestra intención los que somos alcalde. Yo creo que el partido en su momento abrirá el proceso para los que aspiran donde gobernamos, en los municipios donde gobernamos. Por el momento donde gobernamos, los que somos alcaldes teníamos la oportunidad de, a través de una carta de intención, de un formato que la dirigencia del partido hizo, manifestar nuestro interés en continuar.
Ok. Saludos, Tony. Doctor, muchas gracias también. Un gusto haber conversado con usted, Tony. También para Yancy Urbina. Nosotros nos quedamos aquí profundizando. Precisamente íbamos a entrar a ese tema en este momento con el doctor Quijano. Mira, tiene razón el doctor Donovan. Creo que todos mostraron su deseo de reelegirse. Creo, menos la de mexicanos, porque al final no recuerdo haber visto si se fue a inscribir. Creo que no. Doctor Quijano, no sé qué. Nos están informando que sí, doña Wanda Lemos de Pacas. ¿Se inscribió también? Sí. Sí, según lo que tengo entendido yo, sí se inscribió, Romeo. Ok, bueno, entonces está completo el cuadro. Saludos. Hasta luego. A ver, solo una reflexión final, Presidenta de la Defensoría del Consumidor, antes de cerrar la entrevista, ¿no? Sobre este tema de qué puede esperar la gente, cuánto tiempo quizá puede esperar la gente para ver una estabilización o una reducción en el precio. Todas las medidas, Romeo, que se han tomado han sido para contribuir, lograr que el precio tienda a la estabilización. Creo que la entrada, como decía, de la producción nacional va a contribuir a ello. En razón de que hemos estado hablando mucho del tema regional, déjeme decirle que también la producción en los otros países entra también ya al mercado. Claro. De hecho, tenemos conocimiento. Yo estuve el viernes en la Plaza Gerardo Barrios y algunos comerciantes de allá me notificaban de que ellos estaban ya también estableciendo sus relaciones de compra-venta con Honduras y Nicaragua, y que esperamos nosotros de que esto tienda a la normalización. Muy bien, muchas gracias, Presidenta de la Defensoría del Consumidor, por haber estado con nosotros. Gracias por haber atendido la llamada y explicarnos cómo está la situación desde el punto de vista de ustedes, ¿no? Gracias a ustedes, Romeo, y un saludo muy cordial a la familia salvadoreña que nos sintoniza. Una breve pausa, regresamos ya para el cierre de Hechos AM.